Hola, mi equipo está conformado por Erendira, Michelle, Adela y yo, Marco Antonio. Eh, Hoy les vamos a exponer acerca de lo que es el pensamiento y la comprensión, y voy a comenzar yo con lo que es la revisión de Brunner. El psicólogo y pedagogo estadounidense Jeremy Brunner en la década de los 60 desarrolló una teoría del aprendizaje con índole constructivista conocida como aprendizaje por conocimiento. La característica principal de esta teoría es que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Brunner considera que los estudiantes deben aprender mediante un descubrimiento que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Su objetivo era cambiar la metodología para explicar tradicional. En la teoría de Brunner se concibe al alumno como el protagonista, ya no como un recipiente en donde el profesor deposita conocimiento, sino que es el constructor de su propio aprendizaje. Considera el aprendizaje como un proceso activo. El alumno tiene esquemas mentales y cuando interacciona con la realidad va añadiendo información a esas categorías ya aprendidas. Hola, a continuación les daré una breve explicación sobre la teoría de Howard-Gardner, ¿vale? Como más conocida de las inteligencias múltiples. Howard-Gardner nació en 1947 en el seno de una familia judía. Gardner contribuyó enormemente en el campo de la educación y la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples, la cual fue plasmada en 1983. Howard Gardner estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su doctorado en psicología y se formó con los estudios de la neuropsicología. Howard Gardner trabajó principalmente con los niños y los adultos. Trabajó con ellos, pero ellos estaban saludablemente, no tenían discapacidades, ni los adultos, lesiones cerebrales. Él dice que la vida humana necesita del desarrollo de varios tipos de inteligencia para poder aprender mejor. Él nos menciona que existen diversas formas de aprendizaje. Como sabemos, la inteligencia es la capacidad que tenemos desarrollable, es la capacidad que tenemos para resolver los problemas, y así poder elaborar productos que nos lleven a resolver nuestros conflictos. La inteligencia no se reduce a lo académico, no para nada, sino que es una combinación de todas estas inteligencias que Howard Gardner nos menciona. Vale, Howard Gardner nos menciona las inteligencias múltiples. Las relaciona con esta frase: cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el desafío educativo fundamental. En esta frase nos quiere dar a entender
de que cada humano tenemos una forma diferente de aprender, ya sea unos viendo, escuchando y demás. La inteligencia lingüística. Vaya, la inteligencia lingüística nos menciona que maneja el lóbulo temporal y frontal izquierdos de nuestro cerebro. Ajá. Es considerada una de las más importantes. Ajá. En general, se utilizan ambos hemisferios del cerebro. Bueno, sí. Esta se caracteriza principalmente a las personas que les gusta la lectura de los libros, las escrituras de los textos y la facilidad de la comprensión de las palabras de las personas. Esta caracteriza principalmente a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencialmente de nuestro desarrollo desde que somos pequeños hasta la niñez, la adolescencia, la adultez y vaya hasta la vejez. La inteligencia lógica matemática. Bueno, nos menciona que su área primera en el cerebro es el lóbulo parietal izquierdo y el hemisferio derecho. Él nos menciona que predomina a las personas para que logren resolver los problemas matemáticos utilizando la lógica. También nos mencionaba que las personas que entran en este grupo hacen uso del hemisferio lógico del cerebro, como ya lo había mencionado. También nos menciona que de los diversos tipos de inteligencia, este es el más cercano al concepto tradicional de la inteligencia que nosotros tenemos. En las culturas antiguas mencionaban que una persona que tenía la inteligencia lógica matemática muy avanzada podía predecir o ser de las personas que utilizan las ciencias exactas. También nos mencionaba que en las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencias para formular los calendarios, para medir el tiempo y probablemente ver las cantidades, ya que eran personas que eran exactas en lo que realizaban. La inteligencia musical. Vaya, la inteligencia musical nos menciona que es aquella que permite desenvolvernos adecuadamente. Aquí nos menciona que esta inteligencia las personas las traemos en sí en la sangre, ¿no? Porque nos encanta mucho, somos amantes de la música, no lo menciona, ya sea la escuchamos o las personas que bailan. Bueno, esta inteligencia musical también es conocida como el buen oído. ¿Por qué? Porque es el talento que tienen los grandes músicos, los cantantes y vaya, los bailarines. Muchas personas, hay que tener presente que varias personas llegan a nacer con esta inteligencia desde el nacimiento. Un punto muy importante en esta inteligencia es que por fuerte que sea, esa inteligencia necesita ser estimulada para desarrollar toda su potencia. Aquí nos menciona que es la inteligencia predominada principalmente por los profesionales, por los cantantes, por los compositores en general y los músicos. Son personas que pasan mucho tiempo cantando y sí, hasta cuando están en la ducha, escuchan música mucho tiempo o quizás tocan un instrumento o tararean las canciones. La inteligencia
especial. Esta inteligencia la tienen las personas que pueden hacer un modelo mental en 3 dimensiones del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esta inteligencia tiene profesiones tan diversas como la ingeniería, la estructura, la marina o hasta la arquitectura. Vaya, un ejemplo es, por ejemplo, algunos científicos utilizaron bocetos, ¿no? Por ejemplo, ellos utilizan bocetos para poder visualizar y ver en dónde van a llegar, ¿no? A dónde va a ser su punto de parada, por así decirlo. Aquí nos menciona que es para recordar espacios y sitios y además de manejarlos y manipularlos mentalmente, como ya lo había mencionado, en algunas carreras como los pilotos de aviación, los fotógrafos, los dibujantes y, ¿por qué no?, hasta los exploradores. La inteligencia corporal kinestésica. Bueno, esta nos dice que viene de nuestro propio cuerpo. Viene de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque es la capacidad que utiliza nuestra mente relacionada con el cuerpo para resolver problemas y así poder realizar nuestras actividades que tenemos. Sus componentes de esta inteligencia corporal son la fuerza, la flexibilidad y demás, o el dominio, como aquí lo vemos en las imágenes, lo que es la gimnasia, el mimo, el baile, los deportistas, los artesanos, los cirujanos, bueno, vaya, y demás. Dentro de este tipo de inteligencia hay que tener presente están los deportistas, como ya lo había mencionado, y tienen una aptitud natural de este tipo de inteligencia. Viene por la naturaleza. A menudo se puede dar desde que somos niños. La inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal nos dice que es aquella que nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, y también nos permite poder entender nuestras necesidades y características que necesitamos y en el momento en que nos encontramos, así como nuestras cualidades y nuestros defectos que tenemos. Bueno, esta también nos menciona que es la inteligencia que permite entender a las demás personas. Nosotros también lo conocemos como la empatía. Cuando nos mencionan, ponte en mis zapatos, entraría aquí la inteligencia intrapersonal, porque sabemos cómo se sienten esas personas, cómo piensan, cuáles son sus deseos, sus emociones y cuáles son sus comportamientos ante las situaciones que están viviendo. Vaya, la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista es la capacidad y sensibilidad del ser humano hacia la naturaleza. Por ejemplo, pueden ser los biólogos, ya que ellos son quienes más la desarrollan, ya que es la capacidad de poder estudiar nuestro alrededor en una forma de estimular la inteligencia. Aquí nos fijamos en ayudar a la naturaleza. Aquí coloqué una imagen de una frase que Howard Gardner nos menciona: creer, saber, envejece, y querer, saber, rejuvenece. Aquí un ejemplo de la inteligencia naturalista podrían ser los exploradores, los aventureros, que les encanta estar relacionados con la naturaleza y explorar nuevas cosas, o las personas a las que les encanta el contacto con la naturaleza, ya sea el contacto con la naturaleza o el contacto con los animales. Así se relaciona la inteligencia naturalista
en nosotros. La inteligencia existencial o inteligencia de las grandes cuestiones. Vaya, esta inteligencia nos menciona que es la capacidad que tenemos las personas para comprender y plantearnos problemas fisiológicos. Su nombre lo dice, es la inteligencia existencial o inteligencia de las grandes cuestiones, o sea, que en esta inteligencia nos cuestionamos, vaya, hasta nos llegamos a cuestionar acerca de la propia existencia de nosotros. Por ejemplo, la vida y la muerte o el infinito. Estas personas tienen muy presente estas preguntas. ¿Por qué existimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué ocurrirá en el futuro? Vaya, estas personas en esto se relacionan, se cuestionan a sí mismas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hoy hablaremos sobre las teorías de aprendizaje de conceptos. Para empezar, las teorías de aprendizaje son aquellas que buscan estrategias, herramientas para poder lograr un mejor aprendizaje que sea más seguro y eficaz. Existen 4 teorías sobre el aprendizaje. La primera es el aprendizaje significativo. Esa teoría de aprendizaje significativo quiere decir que los nuevos conocimientos se refuerzan de conocimientos previos. Esto quiere decir que lo que tú ya sabes lo vas reforzando con los conocimientos que vas adquiriendo con el tiempo. La otra teoría es sobre la teoría de aprendizaje de genética de Jean Piaget. Esta teoría quiere decir que el individuo va a construir su propio conocimiento, pero basándose, por ejemplo, en sus padres, en sus maestros, en las personas más cercanas que tengan. Eso quiere decir que es una teoría de aprendizaje constructivista, o sea que vas construyéndolo por ti mismo. La otra teoría de aprendizaje es aprendizaje sociocultural. Esto quiere decir que vas aprendiendo, digamos que el aprendizaje, postula que el aprendizaje se va adquiriendo de acuerdo al entorno en el que vive cada persona, porque pues obviamente de acuerdo al entorno van a haber distintos aprendizajes. Y la última teoría de aprendizaje es de Albert Bandura. Esta teoría postula que las personas vamos aprendiendo de acuerdo a cómo vemos que los demás se comportan, digamos que vamos adquiriendo conocimientos de las personas que nos rodean, digamos como una tipo, por ejemplo, cuando los niños están pequeños, que ven, no sé, que su mamá limpia la casa, pues ellos a lo mejor también lo van a hacer y cosas así. Estrategias para la enseñanza de conceptos. Primero que nada, ¿qué es un concepto? Es la unidad de conocimiento de la realidad que se compone por oraciones demostrativas, explicaciones y definiciones. Hay 3 estrategias de enseñanza para presentar conceptos. 1. Definición. Es un enunciado en el que se presentan las características principales del concepto. Se compone mencionando el concepto, la clase o categoría a la que pertenece y las características críticas. 2. Ejemplo, antiejemplo. Es un hecho, texto, imagen o cláusula que se cita para comprobar o demostrar el concepto. Se construye tomando en cuenta las características críticas del concepto. Crear situaciones que demuestren o muestren lo que es el concepto y cuándo aplica. Crear situaciones que muestren lo que no es el concepto, pero que puede tener características similares con las que el lector puede confundirse. 3. Analogía. Se refiere a relacionar cada experiencia con un conjunto de conocimientos y experiencias análogas que nos ayuden a
comprender mejor lo que es el concepto. Se eligen elementos que se desean relacionar para el concepto nuevo y el concepto familiar con el lector. Se define cada elemento y se buscan elementos de la vida diaria que se pueden relacionar para que sea más fácil su comprensión. Se recomienda que cada concepto tenga su definición y al igual en los ejemplos y antiejemplos se debe ilustrar lo que es y lo que no es y asimismo explicar al lector lo que no es, qué situaciones no tienen los elementos que le faltan para que se pueda definir como el concepto o el no concepto.